¿Cuántas veces has sentido esa lucha interior que parece no tener fin? El conflicto donde tu deseo de agradar a Dios se enfrenta violentamente a esos impulsos que reconoces como contrarios a la naturaleza divina. Este combate silencioso que ocurre en lo más profundo del alma es lo que más ha destruido la experiencia de innumerables cristianos hoy en día. Puedes estar sentado en el banco de la iglesia cantando alabanzas con los labios, mientras tu mente está en completa rebeldía contra el Espíritu Santo. Watchman Nee, en sus profundas meditaciones sobre la vida cristiana, nunca dudó en confrontar esta dolorosa verdad. Decía que muchos creyentes viven como si Cristo nunca hubiera resucitado, vencidos, derrotados, esclavizados por los mismos deseos y patrones de la carne que dominaban sus vidas antes de la conversión. Es como estar atado a un cadáver, como Pablo describe en Romanos 7:24. «Miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Esta pregunta resuena en el corazón de cada creyente sincero. ¿Qué es lo que verdaderamente impide tu victoria espiritual? No es la falta de conocimiento bíblico, no son las circunstancias adversas, no es siquiera el diablo con todas sus tentaciones, es algo mucho más cercano, mucho más íntimo, es la carne. Esa naturaleza adámica que insiste en permanecer viva, incluso después de que nacemos de nuevo. Esta es la verdad que Watchman Nee nos presenta con una claridad impresionante. La carne no es solo una debilidad humana, no es solo una tendencia ocasional al pecado. La carne es una fuerza, un principio activo de rebeldía contra Dios que opera continuamente dentro de nosotros. Es el yo que exige sus derechos, que se niega a morir, que se presenta de formas cada vez más sutiles. Puede manifestarse como ira cuando somos contrariados, como autopiedad cuando somos ignorados, como orgullo cuando somos elogiados. La carne es multifacética, adaptable y extraordinariamente resistente. ¿Te das cuenta de cómo se manifiesta en tu vida? Quizás a través de aquel resentimiento que guardas contra alguien que te hirió. Tal vez en la irritación constante con las fallas de los demás, mientras justificas las tuyas propias. Puede que en la búsqueda incesante de reconocimiento, de estatus, de aplausos, en todas estas manifestaciones, la carne está viva y operante. Watchman Nee observó que la carne es tan sutil que frecuentemente se disfraza de piedad. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado nuestra espiritualidad para alimentar nuestro orgullo? ¿Cuántos de nosotros no hemos criticado a otros creyentes o iglesias, no por amor a la verdad, sino para sentirnos superiores? El celo religioso, cuando proviene de la carne, es quizás la expresión más peligrosa de la naturaleza adámica, pues viene revestido de aparente devoción a Dios. En su libro El hombre espiritual, Watchman Nee escribe: «La carne nunca mejora. No importa cuántos años tengas de vida cristiana, tu carne permanece igual, corrupta, egoísta, rebelde. No hay reforma posible para la carne». Esta es una verdad difícil de aceptar para muchos creyentes. Tendemos a pensar que con el tiempo nuestra naturaleza carnal será gradualmente purificada, refinada, transformada. Pero la Biblia enseña lo contrario. La carne debe morir, no ser reformada. Pablo declara en Gálatas 5:17, «Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto unos con otros, de modo que ustedes no hacen lo que desean». Observa que Pablo no dice que este conflicto es temporal, algo que eventualmente cesará con el crecimiento espiritual. Él presenta esto como un hecho continuo de la experiencia cristiana. La solución, por lo tanto, no está en tratar de mejorar la carne, sino en crucificarla. Es aquí donde el mensaje de Watchman Nee se vuelve tan penetrante, tan desafiante. Él nos recuerda constantemente Gálatas 2:20.
fui crucificado con Cristo, así que ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Esta no es una verdad posicional abstracta, sino una realidad que necesita ser experimentada diariamente. Piensa en esto. Crucifixión significa muerte. Muerte dolorosa, muerte vergonzosa, muerte completa. No hay términos medios en la cruz. No existe algo como estar parcialmente crucificado. O estás vivo o estás muerto. Y el llamado de Dios para cada creyente es claro. Aquellos que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Pero, ¿cómo se aplica esto prácticamente en nuestra experiencia diaria? ¿Cómo crucificamos la carne cuando parece tan viva, tan dominante en nuestras vidas? Esta pregunta ha atormentado a muchos creyentes sinceros. Watchman Nee ofrece claridad en este punto crucial. Primero, nos recuerda que la crucifixión de la carne no es algo que nosotros mismos realizamos por nuestro propio esfuerzo. No podemos, por nuestra propia fuerza de voluntad, someter la naturaleza carnal. Todos los intentos de autodisciplina, de autorreforma, están condenados al fracaso porque parten del mismo principio que intentan superar: la carne. Es como tratar de levantarse tirando de los propios cordones. La verdad es que la crucifixión de la carne ya se realizó en la cruz de Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Como dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Nuestra parte no es intentar crucificar la carne, sino aceptar por la fe que ya ha sido crucificada con Cristo. Esta aceptación, esta fe, no es un simple asentimiento intelectual. Es una rendición profunda a la obra del Espíritu Santo, que aplica la muerte de Cristo a nuestra experiencia. Watchman Nee insistía en que el Espíritu Santo es quien hace real en nuestra experiencia lo que ya es verdadero en Cristo. Él es el ejecutor del testamento de Cristo, quien nos trae todos los beneficios de la muerte y resurrección del Salvador. Escribe en los comentarios: Dios es mi refugio. Si crees que en Él está tu protección y seguridad. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, le permitimos que nos muestre las áreas donde la carne aún opera. Es un proceso doloroso porque la carne no quiere ser expuesta. Prefiere esconderse tras justificaciones, racionalizaciones y comparaciones con otros. Pero el Espíritu, en su fidelidad, saca a la luz aquello que está oculto. ¿Has experimentado ese momento de claridad espiritual cuando de repente percibes un patrón de pensamiento o comportamiento que siempre ha estado allí, pero que nunca reconociste como expresión de la carne? Ese momento en el que el Espíritu Santo, con gentileza pero firmeza, pone el dedo en la herida y dice: esto necesita morir. Este es el inicio de la liberación. La muerte de la carne no es un evento único, sino un proceso continuo. Pablo dice en 1 Corintios 15:31, muero todos los días. Cada día trae nuevas oportunidades para que la carne se manifieste, y cada día exige una nueva rendición al Espíritu. Watchman Nee comparaba esto con la historia del maná en el desierto. Los israelitas necesitaban recoger el maná diariamente, no podían almacenarlo para el día siguiente. De la misma manera, la experiencia de la crucifixión de la carne necesita renovarse diariamente. Este proceso continuo de muerte para la carne y vida en el espíritu es lo que la Biblia llama santificación. No es una experiencia mística reservada para algunos creyentes avanzados. Es el llamado normal para cada hijo de Dios. Como dice Pablo, porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Romanos 8:13. ¿Qué significa hacer morir las obras del cuerpo por el Espíritu?
Significa cooperar con el Espíritu Santo cuando Él expone las obras de la carne en nuestra vida. Significa estar de acuerdo con el juicio de Dios sobre estas obras, que merecen la muerte. Significa negarse a alimentar los deseos de la carne, darles espacio o justificarlos. En resumen, significa aplicar la cruz a nuestra experiencia diaria. Watchman Nee relata en sus escritos cómo Dios lo llevó por un proceso doloroso de revelar áreas de su vida donde la carne aún dominaba. Fue como si Dios tomara una lámpara, escribió, y la moviera lentamente por todos los rincones oscuros de mi alma, exponiendo todo lo que estaba escondido allí. Este proceso de exposición no es para condenarnos, sino para liberarnos. Solo lo que es expuesto puede ser tratado. Quizás estés pasando por esto ahora. Quizás el Espíritu Santo esté mostrando aspectos de tu carácter, patrones de pensamiento y actitudes del corazón que nunca habías percibido como expresiones de la carne. No resistas este proceso, no te defiendas, no trates de explicar o justificar, ríndete, acepta el diagnóstico divino. Acuerda con Dios que estas cosas necesitan morir. La verdadera batalla espiritual no ocurre principalmente contra fuerzas externas, sino dentro de nuestro propio corazón. Es la lucha entre la carne y el espíritu, y en esta batalla no somos espectadores pasivos, somos participantes activos. Tenemos la responsabilidad de andar en el espíritu, como Pablo nos exhorta en Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu significa vivir en constante dependencia del Espíritu Santo, siendo sensibles a su dirección y obedientes a sus impulsos. Es permitir que Él guíe no solo nuestras decisiones importantes, sino cada pensamiento, cada palabra y cada actitud. Es consultarlo continuamente, como un viajero consulta a su guía en un territorio desconocido. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? ¿Cuántos realmente dependemos del Espíritu momento a momento? La triste realidad es que muchos cristianos viven como huérfanos espirituales, tratando de navegar por la vida por su cuenta, recurriendo al Espíritu solo en momentos de crisis. No es de extrañar que la carne frecuentemente predomine en nuestras vidas. Escribe en los comentarios: yo confío en Dios, si crees que Él tiene el control de todas las cosas. Watchman Nee observó que muchos creyentes conocen al Espíritu Santo como un visitante ocasional, no como un residente permanente. Experimentan destellos de su presencia, momentos de profunda comunión, pero no viven continuamente bajo su control. Es como tener un generador potente en casa, pero usarlo solo cuando falta energía, viviendo en la oscuridad el resto del tiempo. El Espíritu Santo no vino para ser nuestro consejero de emergencia, sino nuestro compañero constante. Jesús lo llamó otro consolador, que estaría con nosotros para siempre. Juan 14:16. Él vino para tomar el control de nuestras vidas, para guiarnos en toda la verdad, para glorificar a Cristo a través de nosotros. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control, comenzamos a experimentar la verdadera libertad. No la libertad para hacer lo que queremos, sino la libertad para hacer lo que Dios quiere, que es al final de cuentas lo que realmente deseamos en nuestro hombre interior renovado. Como dice Pablo, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Esta libertad se manifiesta de diversas maneras. Libertad del dominio del pecado, pues el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Romanos 6:14. Libertad del miedo, pues Dios no nos dio espíritu de cobardía. 2 Timoteo 1:7. Libertad de la condenación, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Libertad de la opinión de los demás, pues nuestro valor está en Cristo, no en el juicio humano.
Pero la mayor libertad es la libertad para amar. Cuando la carne es crucificada y el espíritu reina, el amor fluye naturalmente. No el amor autocentrado de la carne, que solo ama lo que le agrada o le beneficia, sino el amor abnegado de Cristo, que se da sin esperar nada a cambio. Este amor es la señal más clara de que el Espíritu está en control, porque el fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. Watchman Nee escribió extensamente sobre este aspecto transformador de la vida en el Espíritu. Observó que muchos cristianos luchan en vano por producir el fruto del Espíritu con sus propios esfuerzos. Intentan ser más amorosos, más alegres, más pacientes y fallan repetidamente. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu solo puede ser producido por el Espíritu, no por la carne. ¿Has intentado amar a alguien que naturalmente no puede amar? ¿Te has esforzado por sentir alegría en medio de circunstancias adversas? ¿Has intentado fabricar paz cuando tu corazón está en tumulto? Estos intentos, por más sinceros que sean, están condenados al fracaso cuando proceden de la carne. Como dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. La vida cristiana no es un esfuerzo por imitar a Cristo, sino una rendición para que Cristo viva a través de nosotros. Como Pablo declaró, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Cuando nos rendimos al Espíritu, Cristo se manifiesta en nuestra vida y su carácter se convierte en nuestro carácter. Este es el secreto de la transformación genuina. Esta transformación no ocurre de una vez, sino de manera progresiva, a medida que cooperamos con el Espíritu. Pablo describe este proceso en 2 Corintios 3:18. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, mirando, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Él, como por el Señor, el Espíritu. Observa la pasividad activa aquí. Miramos, pero es el Espíritu quien transforma. Nuestra parte es mantener los ojos fijos en Cristo, contemplando su gloria en la palabra, en la oración y en la comunión con otros creyentes. A medida que le contemplamos, el Espíritu opera la transformación. Es como el proceso de la fotosíntesis. La planta simplemente se expone a la luz del sol y una transformación química ocurre de manera natural. De la misma forma, cuando nos exponemos a la luz de Cristo, una transformación espiritual ocurre por la obra del Espíritu. Pero esta transformación no ocurre en el vacío. Sucede en el contexto de la vida diaria, con sus desafíos, tentaciones y pruebas. Es en las situaciones difíciles donde la carne se manifiesta más. Y es también en esas situaciones donde tenemos la oportunidad de experimentar la crucifixión de la carne y la vida en el Espíritu de una manera más profunda. Watchman Nee decía que Dios orquesta las circunstancias de nuestra vida para exponer la carne y darnos la oportunidad de experimentar la cruz. Esa persona difícil en tu trabajo, ese problema financiero, esa enfermedad persistente, todos pueden ser instrumentos en las manos de Dios para llevarte a una experiencia más profunda de la cruz y de la resurrección. ¿Te has dado cuenta de cómo tus reacciones naturales a situaciones adversas suelen revelar lo que realmente hay en tu corazón? Cuando alguien te critica injustamente, tu primera reacción es de ira o defensividad. Cuando enfrentas una decepción, caes en la autocompasión o en la amargura. Cuando te ignoran o descuidan, te sientes resentido. Estas reacciones espontáneas revelan la carne que todavía está activa, pero en estas mismas situaciones tienes la oportunidad de experimentar la muerte de la carne y la vida del Espíritu. En lugar de reaccionar según la carne, puedes responder según el Espíritu. En lugar de ira, puedes mostrar mansedumbre. En lugar de autocompasión, puedes manifestar alegría. En lugar de resentimiento, puedes demostrar amor, no por un esfuerzo de voluntad, sino por la operación del Espíritu en ti.
Este es el camino de la cruz que tanto enfatizaba Watchman Nee. Es un camino de muerte continua para la carne y vida continua en el espíritu. Es un camino de rendición, de dependencia, de momento a momento. Es un camino que lleva a la verdadera libertad, a la verdadera transformación, a la verdadera semejanza con Cristo. Pero no te engañes, este camino no es fácil. La carne lucha ferozmente contra la cruz, se rebela contra la idea de morir. Presenta 1000 razones por las cuales debería ser perdonada, 1000 justificaciones para sus deseos y demandas. Y el mundo que nos rodea, dominado por la misma naturaleza carnal, considera locura este camino de autonegación y crucifixión. Como dijo Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. El mundo no entiende la cruz. Busca autopreservación, autopromoción, autoexaltación. La idea de morir a uno mismo es completamente contraria a la sabiduría de este mundo. Incluso entre los cristianos, el mensaje de la cruz a menudo es diluido o distorsionado. Muchas veces, la énfasis está en las bendiciones, en los dones, en las experiencias emocionales, no en la crucifixión de la carne. Watchman Nee observó que la iglesia moderna sabe mucho sobre la resurrección, pero poco sobre la cruz. Queremos el poder de la resurrección sin el dolor de la crucifixión. Pero no podemos separar la cruz de la resurrección. No podemos experimentar la vida del Espíritu sin la muerte de la carne. Como dijo Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. La cruz precede a la corona. La muerte precede a la vida. La rendición precede al poder. Este es el paradoja de la vida cristiana. Al morir, vivimos. Al perder, ganamos. Al rendirnos, conquistamos. Es contrario a toda sabiduría humana, pero es el camino de Dios. Y es el único camino que lleva a la verdadera libertad, a la verdadera paz, a la verdadera alegría. Watchman Nee experimentó este paradoja personalmente. Durante sus años de prisión en la China comunista, tuvo amplias oportunidades de practicar la crucifixión de la carne y la vida en el espíritu. Privado de libertad, de comodidad, de compañía, enfrentando constante humillación y sufrimiento, descubrió la realidad de lo que había enseñado durante tantos años, que cuando la carne es crucificada, el espíritu se manifiesta con poder. En una de sus últimas cartas desde la prisión, escribió: «Descubrí que las barras de la prisión no pueden contener el espíritu. Cuanto más se destruye mi hombre exterior, más se renueva mi hombre interior. Esta no es teoría, sino realidad vivida día tras día. Esta es la realidad que cada creyente es llamado a experimentar, no necesariamente en una prisión literal, sino en la prisión de las circunstancias diarias que Dios permite en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a aceptar este camino? ¿Estás dispuesto a permitir que la carne sea expuesta y crucificada? ¿Estás dispuesto a rendirte completamente al control del Espíritu? Estas no son preguntas teóricas, sino cuestiones prácticas que exigen una respuesta práctica. Tal vez hayas estado luchando durante años con el mismo patrón de pecado, la misma reacción carnal, la misma adicción espiritual. Puede que hayas intentado innumerables estrategias, leído numerosos libros, hecho muchas promesas, sin éxito duradero. El problema puede ser que estás tratando de reformar la carne cuando Dios dice que necesita morir. La buena noticia es que no tienes que luchar solo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en ti. Romanos 8:11. Él tiene todo el poder necesario para aplicar la cruz a tu carne y manifestar la vida de Cristo a través de ti. Tu parte es cooperar con Él, entregarte a Él, obedecerle. En términos prácticos, ¿cómo se ve esto? Watchman Nee sugiere algunos pasos concretos.
Primero, reconoce honestamente las manifestaciones de la carne en tu vida. No niegues, no racionalices, no justifiques. Pide al Espíritu Santo que ilumine las áreas donde la carne aún opera, en las actitudes, en los pensamientos, en las palabras, en las reacciones. Este es un proceso continuo de autoexamen a la luz del Espíritu. Segundo, acepta el juicio de Dios sobre la carne. Concuerda con él que la carne no puede ser mejorada, solo crucificada. Abandona todos los intentos de reformarla por tus propios esfuerzos. Reconoce tu incapacidad total para vencer la carne por tu propia fuerza. Tercero, aplica por fe la cruz de Cristo a tu carne. Declara, como Pablo, he sido crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. No es algo que tú haces, sino algo que aceptas como ya realizado en Cristo. Esta declaración de fe pone tu voluntad del lado de Dios contra la carne. Cuarto, entrégate completamente al control del Espíritu Santo. Invítalo a tomar el control de cada área de tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus relaciones. Esta rendición no es un evento único, sino una actitud continua, momento a momento. Quinto, obedece prontamente a los impulsos del Espíritu. Cuando Él te impulse a hablar, habla. Cuando Él te impulse a callar, cállate. Cuando Él te impulse a actuar, actúa. Cuando Él te impulse a esperar, espera. Esta obediencia inmediata es crucial para caminar en el Espíritu. A medida que sigas estos pasos, comenzarás a experimentar la realidad de lo que Pablo describe en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta liberación no es teórica, sino experimental. Es la experiencia de ver a la carne perder su poder, de ver al pecado perder su dominio, de ver a Cristo manifestarse a través de ti. Este es el secreto de la vida cristiana victoriosa que tanto enfatizaba Watchman Nee. No es una vida sin luchas, sin tentaciones, sin fallos. Es una vida de continua crucifixión de la carne y continua rendición al Espíritu. Es una vida de creciente libertad, creciente paz, creciente alegría, a medida que Cristo se forma en nosotros. El propósito final de Dios para cada creyente no es solo la salvación del infierno, ni siquiera la santificación moral, sino la conformidad a la imagen de Cristo. Como dice Pablo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Esta conformidad sucede a medida que la carne es crucificada y el Espíritu toma el control. Escribe en los comentarios, Dios nunca falla, si ya has experimentado su fidelidad en tu vida. Imagina una iglesia llena de creyentes que viven esta realidad. Personas en quienes la carne ha sido crucificada y el Espíritu reina supremo. Personas que ya no están dominadas por el orgullo, la envidia, la ambición egoísta o el miedo al hombre. Personas en quienes el carácter de Cristo se manifiesta de manera natural, sin esfuerzo, como fruto del Espíritu. ¿Qué testimonio tan poderoso sería para un mundo dominado por la carne? Esta es la visión que Watchman Nee tenía para la iglesia. No una organización religiosa, no un club social, no una plataforma para talentos humanos, sino un organismo vivo en el cual cada miembro experimenta la crucifixión de la carne y la vida del Espíritu. Una comunidad que demuestra al mundo lo que significa ser verdaderamente humano. No según el modelo de Adán, sino según el modelo de Cristo. ¿Quieres ser parte de esta visión? ¿Quieres experimentar la realidad de la crucifixión de la carne y la vida en el Espíritu? Entonces comienza hoy. No esperes una experiencia dramática en el futuro. No esperes a sentirte más fuerte, más preparado, más espiritual. Comienza donde estás, con las luchas que enfrentas, con las tentaciones que te asedian. Confiesa al Señor las áreas donde la carne aún domina en tu vida. Ríndete nuevamente al control del Espíritu Santo.
Declara por fe que has sido crucificado con Cristo y que ya no vives tú, sino que es Cristo quien vive en ti. Y entonces avanza, momento a momento, día tras día, dependiendo del Espíritu, para que esta verdad se convierta en una realidad experimental en tu vida. Recuerda las palabras de Watchman Nee: el secreto de la vida cristiana no es imitar a Cristo, sino permitir que Él viva su vida a través de nosotros. Esta es la esencia del mensaje de la cruz y del Espíritu. Esta es la verdad que libera, que transforma, que glorifica a Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de experimentar cada vez más profundamente la crucifixión de la carne y la vida del Espíritu para su gloria y nuestro bien. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, me gustaría invitarte a una respuesta. No solo una respuesta emocional temporal, sino un compromiso duradero con este camino de muerte para la carne y vida en el Espíritu. Deja un comentario diciendo: quiero vivir en el Espíritu, si este mensaje habló contigo hoy. Tu testimonio puede alentar a otros que están en la misma batalla. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora para seguir recibiendo estas reflexiones basadas en las enseñanzas de Watchman Nee y en las verdades eternas de la palabra de Dios. Dale un like para que podamos alcanzar a más personas con este mensaje vital de libertad espiritual. Hay otro video aquí al lado que explora cómo aplicar estas verdades en situaciones específicas de lucha espiritual. Haz clic en él para profundizar tu comprensión y experiencia de la vida en el Espíritu. Que Dios te bendiga mientras continúas en esta jornada de transformación. Basado en el guión sobre la batalla espiritual entre la carne y el Espíritu según Watchman Nee, aquí están los 10 títulos más impactantes.